Atención a la frase que os voy a decir porque tiene una carga de profundidad que habrá que reflexionar si esa frase es más propia de un papa máximo representante de la Iglesia Católica o del mismísimo enviado del diablo. Porque fijaros a la carga de profundidad de la frase, aunque luego la matizara, pero fijaros cómo la lanza. La frase es la siguiente: me dan miedo los salvadores que no tienen una historia detrás. Si un salvador se presenta sin una historia detrás, desconfía. Y en esa entrevista de C5N Televisión, insiste en la idea de que no puede presentarse alguien de repente y erigirse salvador si no tiene detrás una trayectoria. Hay que recordar que Jesucristo no tenía una trayectoria detrás. Fue un hombre que se hizo a sí mismo porque nació en una familia humilde. Jesucristo no venía de una familia de dignatarios. No estaba en la judicatura de la época, los tribunales eclesiásticos de la época, en las élites económicas, militares o políticas de la época. Era el humilde hijo de un carpintero que sin historia detrás hizo una leyenda. ¿El Papa de Roma, poniendo en cuestión la figura de Jesucristo, es más propia de un papa o es más propia del diablo? Y más allá de esto, tiene una carga política también actual, porque hacía una clara referencia a un candidato hoy elegido, como era Milei, porque estaba haciendo clara referencia también a la situación política de Argentina. Hasta tal punto que comparó a Milei con el mismísimo Adolf. No voy a decir el apellido, que igual me censuran. Lo citó explícitamente. Estos que se presentan con buena palabrería, pero que no tienen nada detrás. No vienen de una jerarquía, no vienen de una trayectoria. ¿Qué hace el máximo exponente de una organización religiosa metiéndose en la política nacional de un país, en la política interna? Influyendo en una figura en aquella emergente, porque esta entrevista es hace unos meses, como en aquella era Milei. Ya nos tiene acostumbrados este hombre a defender las posturas globalistas, como cuando defiende el lobby, como cuando criticaba y llamaba malcristianos a los que no se pinchaban, a los que decía que había que ser solidarios con el planeta y aceptar el cambio climático. Todos esos discursos globalistas no han acabado ahí y se ha metido directamente a atacar la soberanía nacional de Argentina, influyendo sobre los electores, sobre la visión de, en este caso, Milei. Y no es porque sea Milei. Me da igual. Ni me cae bien ni mal. Este hombre no sé por dónde nos va a salir. Pero, desde luego, ¿qué hace el Papa de Roma metiéndose en política? Y más allá de eso, en lo teológico, ¿qué hace un Papa con un discurso más propio de otras religiones, socavando el pilar de la religión cristiana, que es el Hijo de Dios nació en una aldea humilde, de una familia humilde, y el Papa de Roma diciendo desconfía de los salvadores que no tengan una historia detrás? Luego la entrevista lo intenta arreglar. Bueno, porque Jesucristo tiene una historia. No, no tiene una historia detrás, tiene una historia después, que es la grandeza del personaje. Creó la historia después. Por eso se dice año 2023 después de Cristo, no antes de Cristo. Porque la historia de Jesucristo vino después, no antes, como dice el Papa. Juzgar por vosotros mismos, porque podéis ver la entrevista en C5N, y no la pongo y la reproduzco aquí textualmente porque YouTube está a ver por dónde me mete el rejo y me diría, derechos de autor, te capo el vídeo. Pero ahí la tenéis en YouTube. El Papa diciendo desconfiar de los salvadores sin una historia detrás. Cuando todos sabemos que el Salvador, Jesucristo, tiene la historia después de su figura, después de evangelizar, después de compartir su filosofía de vida. Por eso
Estamos en el año 2023 después de Cristo, aunque para el Papa de Roma, Francisco, deberíamos de estar en el año 2023 antes de Cristo. Nos vemos mientras nos dejen aquí, en Voz Aldea.